pongan de pie. Ok. Y vamos a levantar el brazo derecho. Ok. So, todos podemos. Ok. Bájenlo. Vamos a levantar el brazo izquierdo. Ok. Ahora bájenlo. El pie derecho, levanten. Ok. Estamos en buena condición. Pie izquierdo. Ok. Ahora la cabeza hay que girar. Gracias. Y ahora sí se pueden sentar. Es un ejercicio, pero sí los vamos a pedir su cooperación. Entonces dice la palabra de Dios en Proverbios 22:6, que dice: instruyen su camino y aún cuando fuere viejo no se apartarán. Nosotros como iglesia, maestras, y estoy tan agradecida por las maestras que han estado ayudando en el grupo con el grupo de niños, pero como iglesia debemos también ser parte de esa instrucción. Es muy importante que la reciban en casa, en la iglesia también. Así que, hermanos, ustedes como adultos, yo sé que puede ser un poquito como, ¿por qué tengo que hacer esto? Porque los niños los están viendo. Entonces es muy importante nosotros estar con esa sonrisa, con esa motivación para ellos, para dejarles saber que la iglesia no es un lugar aburrido, ¿verdad? O que la iglesia no es un lugar como, there's no fun, right? Porque muchos de los niños vienen aquí a aprender, pero de una manera divertida, de una manera que ellos entiendan. Así que, hermanos, les pido de favor que hoy nos acompañen con esta canción. So voy a pedirles su participación, y como sé que todos pueden hacer esos movimientos, la canción nos va a dirigir en cuanto a qué parte del cuerpo alzar o mover, y ustedes inyecten un poquito de esa motivación a los niños, y los niños van a también inyectarlos de esa motivación, ¿ok? Nuestro Padre Abraham. Voy a estar mirando. Todos arriba. Chicos, ¿ready? Big smile. I want to hear everyone. Nuestro Padre Abraham tiene muchos hijos. Nuestro Padre Abraham, uno de esos, igual que tú. Y doy gracias al Señor, brazo derecho. Nuestro Padre Abraham tiene muchos hijos. Nuestro Padre Abraham, uno de esos, igual que tú. Y doy gracias al Señor, brazo derecho, brazo izquierdo. Nuestro Padre Abraham tiene muchos hijos. Nuestro Padre Abraham, uno de esos, igual que tú. Y doy gracias al Señor, brazo derecho, brazo izquierdo, pie derecho. Nuestro Padre Abraham tiene muchos hijos. Nuestro Padre Abraham, uno de ellos soy, igual que tú. Y doy gracias al Señor, brazo derecho, brazo izquierdo, pie derecho, pie izquierdo. Nuestro Padre Abraham tiene muchos hijos. Nuestro Padre Abraham, uno de ellos soy, igual que tú. Y doy gracias al Señor, brazo derecho, brazo izquierdo, pie derecho, pie izquierdo, la cabeza. Nuestro Padre Abraham tiene muchos hijos. Nuestro Padre Abraham, uno de ellos soy, igual que tú. Y doy gracias al Señor, brazo derecho, brazo izquierdo, pie izquierdo, la cabeza, una vuelta. Nuestro Padre Abraham tiene muchos hijos. Nuestro Padre Abraham, uno de ellos soy, igual que tú. Y doy gracias al Señor, brazo derecho, brazo izquierdo, pie izquierdo, la cabeza, una vuelta. Volver a verles. Gracias, hijo. Muchas gracias. Yo pensé que se habían olvidado de mí, pero nomás mi hermano Miguel Ángel no, y eso porque lo veo todos los días ahí en el trabajo.
Yo sé que están en su proceso de toma de decisión para el pastor, para el nuevo pastor de la iglesia, y en Sublime Gracia estamos orando para que el Señor los guíe para tomar la mejor decisión, que les traiga el pastor ideal, el pastor idóneo para la iglesia de Melrose Park. Y saber que si por alguna razón el Señor no pone paz en su corazón, ustedes siempre tendrán el apoyo de Sublime Gracia. Siempre vamos a estar ahí para ustedes. Así que mientras eso ocurra, pues aquí nos vamos a estar viendo. Digo, las veces que nos inviten. Amén. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias. Y lo vamos a hacer en el Evangelio que escribe el apóstol San Mateo. Mateo capítulo 21. Cuando hablaba nuestro hermano Juan acerca de nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, déjeme le digo algo muy importante. Jesucristo no puede ser su Salvador si además no es su Señor. Tiene que ser las dos cosas, no una u otra. Jesucristo para ser su Salvador tiene que ser su Señor. Y ser su Señor significa que usted es su siervo. Amén. Su siervo. Significa entonces que usted hace lo que el Señor le dice. Amén. Porque si no, pues esto se convirtió nada más en una cuestión meramente religiosa. Y aquí no estamos para religiosidades. Porque el Señor Jesucristo no vino para establecer una religión, sino para traer una relación con el Padre. Amén. Así que eso es muy importante para que todos lo tengamos en cuenta. Y también decirles que ya tienen 2 nuevos suscriptores en el canal de YouTube, ¿verdad? Ya nos suscribimos mi esposa y yo. Así que vamos a estar pendientes también. Vamos a deleitarnos con las prédicas. Muy bien. Mateo capítulo 21. Cuando lo encuentre en reverencia a la santa y bendita palabra de Dios, y si puede hacerlo, le invito para que se ponga de pie. Si no, quédese ahí sentadito, sentadita en donde está, poniendo mucha atención. Capítulo número 21. Vamos a ver los primeros 11 versículos. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: Amén. Amén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijera algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. O sea, luego los va a enviar de regreso. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo, ¿cómo decían? Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Vamos a decir todos nuevamente. Y la gente que iba adelante y la que iba atrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Se oía bonito o no se oía bonito? Todavía se puede oír más bonito, ¿no? A ver, ¿cómo aclamaban diciendo? Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas.
Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Padre precioso, en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos la gloria, la honra, la alabanza y el honor. Gracias, Señor, porque nos has permitido congregarnos en tu casa de oración. Y en esta mañana de domingo, Señor, queremos decirte que te amamos, que te hemos alabado con nuestros cantos, con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Ahora queremos alabarte, Señor, poniendo toda nuestra atención. Sujetamos todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús, para que tu palabra, Señor, como tú le dijiste al profeta Isaías, llegue hasta nosotros, no vuelva a ti vacía, sino que haga en nosotros lo que tú quieres. En Cristo Jesús oramos y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Puede tomar asiento, mi querido hermano y hermana. De verdad que gozo verles nuevamente. Es un placer verles nuevamente. Miren, uno de los salmos más hermosos que escribió el rey David dice así, usted lo puede ver ahí en el Salmo 24, los versículos 7 al 10. Fíjese cómo dice uno de los salmos más hermosos que escribió el rey David. Dice, alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado pues, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Está hermoso ese salmo, está preciosísimo ese salmo. Bueno, pues este salmo describe la entrada triunfante de un rey cuando regresa a la ciudad de Jerusalén, y entonces el pueblo lo está esperando y lo recibe, dándole la bienvenida como él se merece. El pueblo se siente orgullosísimo de su rey, y por eso aclama a su rey cuando va llegando, lo felicitan. Entonces, cuando dice la frase alzad las puertas, es un llamamiento al pueblo para darle la bienvenida a ese rey, que se puedan todos sumar, todos juntos, para alabar, para recibir al rey como se merece. Ahora, pero si usted se fija en el contexto de todo el salmo, perdón, usted se va a dar cuenta que David, el rey David, no se está refiriendo a un rey terrenal. O sea, no se está refiriendo ni a su persona ni a cualquier otro rey, sino que se está refiriendo nada más y nada menos que al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque habla de Jehová, el Dios creador, el dueño del mundo, el Dios de justicia y de salvación para toda persona que le quiera buscar, el Dios que está siempre presente para toda persona que le quiera buscar. Y entonces las puertas de las que está hablando David en este salmo no son tanto las puertas de la ciudad, sino las puertas del templo donde Dios tiene su trono. Amén. Y esto me recuerda a mí exactamente que así fue. Igualitita fue la entrada de nuestro Señor Jesucristo en la ciudad de Jerusalén, eso que nosotros llamamos la entrada triunfante o la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, o lo conocemos también como el domingo de ¿qué? El domingo de Ramos. Y esta entrada triunfal pues marca el inicio también de lo que nosotros conocemos como la Semana Santa o la Semana Mayor, que fue la última semana de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo, en donde, como Él mismo lo dijo, Mateo capítulo 20, versículo 28, que Él mismo daría su vida por rescate de muchos. Para eso entró Él a la ciudad de Jerusalén en esa última semana, porque eso fue el día domingo, un domingo como hoy, pero el viernes Él entregaría entonces su vida en la cruz del Calvario. Entonces, este evento es tan importante, es tan determinante, que queda registrado en los 4 evangelios. Entonces, cuando se abren las puertas de la ciudad, se puede apreciar
Usted puede ver las lecturas en los 4 evangelios. Usted va a notar el gozo, la algarabía que había entre todos los que estaban ahí en la ciudad recibiendo esa entrada de nuestro Señor Jesucristo. Todos estaban contentos, todos bien contentos. Bueno, casi todos. Había unos que no. ¿Quiénes no estaban bien contentos? Los fariseos. Los fariseos no estaban contentos. Los fariseos siempre tienen el ceño fruncido, ¿verdad? Y fariseos todavía hay hoy en día, ¿verdad que sí? Todavía hay hoy en día en las iglesias. Ojalá que aquí en Melrose Park no haya fariseos, ¿verdad? De esos que se rasgan las vestiduras y que todo lo ven absolutamente mal y súper legalistas y cosas por el estilo. Bueno, pues esos no estaban contentos con todo lo que estaba pasando con el Señor Jesucristo. Y esos eran verdaderos enemigos del Señor. Siempre se estuvieron oponiendo a Él. Siempre. Entonces, fíjense, cuando el Señor Jesucristo va cobrando más fama, cuando la gente lo va conociendo más, empieza a hacer sus señales, sus enseñanzas, sus señales, etc. Entonces estos tipos comienzan a planear que era el tiempo de matarlo. Tienen que matarlo. Porque pues si no lo matan, si no mataban al Señor Jesús, pues se les iba a acabar el negocio. Pues resulta que toda la gente se les estaba yendo ya con el Señor Jesucristo. O sea, ya nadie quería escucharlos a ellos. Querían escuchar al Señor Jesús porque, como ellos mismos decían, el Señor Jesús enseña como alguien que tiene autoridad y no como ¿quién? Y no como los escribas y fariseos, ¿verdad? Entonces eso no les estaba gustando. Y eso significaba pues que se les estaba acabando el negocito ahí con la gente del pueblo. Entonces empezaron a planear que tenían que matarlo. Y justo cuando están planeando cómo matar a nuestro Señor Jesucristo, justo cuando está ocurriendo eso, imagínense que están ellos ahí ideando el complot, la forma, encerrados ahí en alguna sinagoga o en alguna casa, planeando secretamente cómo matar al Señor Jesús, cuando de repente se empieza a oír una gritería tremenda, tremenda. Y cuando se asoman a la ventana a ver qué está pasando, ven a la gente que va corriendo hacia la entrada de la ciudad de Jerusalén. Y resulta que el que estaba entrando a la ciudad de Jerusalén, el causante de toda esa alegría, de todo ese griterío, era nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Y todo el pueblo le estaba dando la bienvenida al rey. Y vaya tremenda bienvenida que le estaban dando al rey. Y me encanta cómo cada uno de los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, narran el evento, cada uno con su toque muy especial, cada uno enseñándonos tal vez algo que vio que los otros no vieron, o algo que les llamó la atención que a los otros no. Y cuando usted junta los 4 evangelios para ver una sola escena, usted se queda maravillado de lo que sucedió en aquel entonces. Pero hoy vamos a ver cómo lo narra el apóstol San Mateo. Mire cómo dicen los versículos 1 al 3. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid. ¿Qué tienen que decir? El Señor los necesita. ¿Y luego qué va a hacer? Luego lo va a enviar de regreso. Bueno, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? El Señor Jesucristo venía de la ciudad de Jericó hacia Jerusalén para celebrar la Pascua, porque usted debe saber que la Pascua pues era una de las fiestas mandatorias, de acuerdo a la ley de Moisés, era una de las fiestas mandatorias. Entonces la gente tenía que venir de todas partes, de donde se encontraran, todos tenían que ir a Jerusalén para adorar al Señor Jesucristo en una de esas fiestas mandatorias. Eran 3 fiestas mandatorias. La principal de ellas era, por supuesto, la Pascua. Entonces el Señor Jesús venía de Jericó y seguramente pasó la noche del sábado
en Betania, y en Betania vivían sus 3 grandes amigos. ¿Se acuerdan de sus 3 grandes amigos? Los 3 grandes amigos del Señor Jesucristo. ¿Perdón? Exactamente, Lázaro, Marta y María. Entonces seguramente pasó la noche con ellos, y en la mañana del domingo, entonces cuando ellos ya salen, Jesucristo con sus discípulos rumbo a la ciudad de Jerusalén, pasan por esta ciudad de Betfagé, que significa, por cierto, que significa esa ciudad, el nombre de esa ciudad significa casa de higos. De ahí es donde ocurre ese evento de la higuera, ¿se acuerdan? Bueno, pero ahí pasan por ese lugar, y ahí a un lado de ese lugar, o sea, en la orilla de ese lugar está el monte de los olivos, y entonces el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, a 2 de sus discípulos, vayan y consíganme un pollino. ¿Qué es un pollino? Pero no nada más es un burro, es un burrito joven, que nunca ha sido montado. Amén. Es exactamente, nunca ha llevado una carga o absolutamente nada. Entonces, les dice, tráiganlo, envíenlo para acá. Y si el dueño les dice, hey, ¿a dónde llevan el burrito? ¿Qué onda? Entonces se les va a decir, pues el Señor dice que lo llevemos para allá. Imagínense que el Señor los mande a ustedes. Ve y tráeme el carro que está allá. A ver, ¿irían? No, porque no, si el Señor dice, no les va a hacer. Y si el dueño les dice, ¿dónde te llevas mi Mustang del año? Te va a decir, el Señor dijo que lo llevara. Amén. Amén. Y entonces, si el Señor dijo, usted lo hace. Esa es la cosa, mi querido hermano y hermana. Esa es la cosa, que nosotros no somos tan obedientes con el Señor. Nosotros le ponemos condiciones al Señor. ¿Ya? Nosotros le decimos que sí y que no. Nosotros le decimos que nos gusta o que no, que parece que tiene sentido. No, Señor, ¿cómo vas a mandar a mí a hacer eso? No, yo no. Mejor que vaya fulano, que vaya el hermano Miguel Ángel, ese es más temerario que yo. Yo no, yo soy como que más miedoso. Pero era importante que el Señor Jesucristo pidiera que le trajeran un burrito, porque él iba a hacer una entrada en la ciudad de Jerusalén, y era importante que fuera en burro y no en caballo. ¿Por qué no en caballo? Porque el caballo representaba la guerra, y el burro representa la paz. Cuando entraba el rey o una personalidad grande a una ciudad montado en un caballo, significaba que venía en son de guerra. Pero cuando entraba montado en un burrito, significaba que venía en son de paz. Exactamente. Entonces, el entrar en burrito hablaba, 1, de su humildad, pero también hablaba, 2, de su propósito. Él venía a traer paz. Venía en son de paz. Tan venía en son de paz nuestro Señor Jesucristo, que cuando entra a la ciudad, pues Él no se dirige al palacio real, no se dirige hacia allá. El primer lugar hacia donde nuestro Señor Jesucristo se dirigió fue, ¿dónde? Fue al templo. Fue al templo. Por eso me recuerda mucho el salmo que acabamos de leer. Es exactamente, describe exactamente esa entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Versículos 4 y 5. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey, viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Mire, lo que estaba por ocurrir, como decía nuestro hermano Juan hace un momento, en el Señor no existen ni las coincidencias ni las casualidades. Amén. Nada, no existen coincidencias. Usted no está aquí por coincidencia. Usted no está aquí por casualidad. Amén. Usted está aquí porque el Señor le trajo. Amén. Usted está aquí por un propósito. Dios tiene determinado un propósito y le llamó para ese propósito. Ya fue su decisión hacerle caso o no. Ustedes le hicieron caso. Y están aquí. Pero esto que está por ocurrir, esta entrada de nuestro Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén,
es algo que está profetizado o estaba profetizado por lo menos unos 500 años antes de que este evento ocurriera. Y esto lo profetiza el profeta Zacarías. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Siempre recuerde usted, siempre recuerde que el principal objetivo del apóstol Mateo es demostrar que el Señor Jesucristo es el cumplimiento de toda la palabra profética que se dijo de él en el Antiguo Testamento. Entonces, por eso usted lo va a ver siempre a Mateo diciendo, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, para que se cumpliera lo que dijo Isaías, siempre lo va a ver diciendo a lo largo de todo el Evangelio eso, porque eso es lo que a él le interesa, que toda la gente vea que este Jesús es el Mesías prometido por Dios por cientos y cientos de años atrás. Ese Mesías que ellos habían estado esperando tan ansiosamente por tantos y tantos y tantos años, finalmente había llegado. Y para mostrarles que era Jesús, entonces el apóstol Mateo lo que hace es compararlo a él con las profecías que se dijeron del Mesías y decir, ven, él es el cumplimiento de todas esas palabras proféticas. Versículos 6 y 7, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y se pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Trajeron el asna y el pollino. Bien interesante, muy interesante, porque acuérdense, el pollino es un burrito joven, chiquito, cachorrito, haga de cuenta, ¿ok? Tiernito. Entonces, para que ese burrito se pudiera mover, pues era necesario que se pudiera mover la mamá. Por eso aquí va, y me encanta cómo aquí lo aclaran perfectamente. No se hubiera podido mover ese burrito si no hubiera visto a su mamá moviéndose. Entonces, por eso van los dos. Pero el Señor Jesucristo se subió sobre el pollino. Y usted dirá, ¿por qué pollino? ¿Verdad? ¿Nunca se ha preguntado por qué pollino? Pollino. ¿Por qué no burrito? Burrito chiquito, burrito cachorro o alguna así. ¿Por qué pollino? Pollino es una palabra latina. De ahí viene la palabra pollo. Y el pollo es el ave joven ¿de quién? De la gallina. De ahí viene esa palabra, por eso es pollo, porque esa palabra significa joven. En latín significa joven. Muy bien. Así que ahora ya sabemos algo de latín. Amén. Muy bien. Entonces, pero fíjense, los discípulos fueron y hicieron exactamente lo que deben de hacer los discípulos. Obedecer al Señor Jesucristo en todo lo que Él dice, aunque lo que está diciendo parece que no tenga sentido. Ellos fueron y obedecieron. Ellos no sabían a lo que se estaban enfrentando, no sabían, pues a lo mejor los podían acusar de robo, o no sabían si el dueño del asna y del pollino les iba a decir, pero ¿por qué se lo van a llevar? Si iban a tener problemas, si los iban a golpear, los iban a apedrear o alguna cosa. No sabían lo que les esperaba. Pero como el Señor Jesucristo les dijo, vayan, simplemente fueron. Eso es lo que hace un discípulo, mi querido hermano. Un discípulo no cuestiona. Un discípulo no pone condiciones. Un discípulo obedece y punto. Amén. Y la iglesia, tristemente, está llena de cristianos, pero escasa de discípulos. Porque todos ponemos excusas. ¿Verdad? Ponemos excusas. Yo sé que Melrose Park no. Es la excepción. Pero si vean qué problema tenemos en Sublime Gracia. Pero acá en Melrose Park yo sé que no. Y cuando tengan a su pastor, pues todavía menos. Amén. Muy bien. Entonces así hicieron, ¿no? Fueron por el burrito y el asna, y pues emprendieron el camino ahora sí hacia Jerusalén. Y mire pues, qué fue lo que pasó. Versículo número 8. Y la multitud, que eran unos cuantos, dice ahí, ¿verdad? ¿Cómo dice ahí? No, era numerosa, era muy numerosa. Tendían sus mantos en el camino,
y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Entonces se fueron hacia Jerusalén para celebrar la Pascua. Como dije, una fiesta mandatoria de acuerdo a la ley de Moisés. Entonces la gente tenía que venir de todas partes, de todas las provincias de la Palestina o de Israel, tenían que venir para celebrar la Pascua en Jerusalén. Pero no solamente de las provincias de Palestina, sino que venían de los países en donde estuvieran los judíos, tenían que venir a Jerusalén ese día para adorar. Entonces, como Jerusalén tampoco era una ciudad muy grande, pues entonces no cabía toda esa gente. ¿Qué era lo que hacía esa gente entonces? Acampaba en las afueras de la ciudad. Ahí sí había campos muy grandes, y entonces ellos acampaban ahí. De manera que cuando el Señor Jesucristo va hacia la ciudad con sus discípulos, mucha de esa gente que estaba ahí lo reconoció, porque acuérdese usted que nuestro Señor Jesucristo casi no estuvo mucho tiempo en Jerusalén. La mayor parte de su ministerio la desarrolló en todas las ciudades de las provincias, en Iturea, en Galilea, en Decápolis, en todas las provincias las desarrolló nuestro Señor Jesucristo, pero no tanto en Jerusalén. Entonces la gente de fuera de Jerusalén lo conocía, y lo conocía muy bien. Entonces cuando lo vieron, lo reconocen, entonces él va hacia Jerusalén, pues la gente se va con él, junto con él, y allá van todos. Entonces dice, la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Miren, lo que estaban haciendo era como tenderle una alfombra a nuestro Señor Jesucristo. Los mantos eran ¿de qué color? ¿Se acuerdan? No, los mantos eran regularmente blancos, ¿ya? Eran blancos. ¿Y las ramas de qué color eran? Verdes. Todavía no se secaban, ¿ya? Eran verdes. Entonces eso se veía como una alfombra blanca y verde, y por ahí va pasando nuestro Señor Jesús. Y eso que estaban haciendo también no era una casualidad, era la forma en que la gente recibía al rey con gozo. Esa era la forma. El quitarse el manto y ponerlo ahí era una señal de humillación, una señal de sumisión, una señal de decirle, hey, tú eres el rey y yo soy tu siervo, y poner su manto para que pase por ahí. Y las palmas eran una señal de victoria. Si usted ve, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, usted se va a dar cuenta de esa figura en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, señal de figura, perdón, de señal de victoria. Entonces, eso es lo que se está, lo que están celebrando ellos, a lo que se están refiriendo cuando el Señor Jesucristo está entrando en la ciudad. Uno, el sometimiento que tienen hacia el rey que viene. Y número dos, que lo están declarando en victoria. Amén. Lo están declarando en victoria. Entonces, imagínense, la multitud era muy numerosa. Entonces, eso que se veía ahí debió haber sido una alfombra hermosa, blanca y verde. Versículo número 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, ¿cómo decían? Hosana. A ver, vamos a decirlo todo como si estuviéramos ahí. Amén. Créame que ninguno de los que estaban ahí, ¿cuántos eran? Miles, ¿verdad? Miles. Ninguno hizo así. Lo voy a decir para que, nomás para darle una idea. Ninguno dijo así. Hosana, hijo de David. Bendiga el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Créame, ninguno. Ninguno. Así que, ninguno lo diga aquí. Amén. ¿Ok? Ninguno lo vaya a decir aquí. ¿Cómo no van a decir? Hosana, el nombre del Señor. Porque hasta el Señor, que todo lo sabe y todo lo escucha, va a decir, ¿qué? Así que vamos a decirlo como lo dijeron ellos. ¿Les parece bien? ¿Sí? ¿Cómo dijeron ellos? Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. A ver, otra vez. Estuvo bien como ensayo, pero vamos a ver ahora sí. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana
estoy recibiendo revelación de lo alto. El Señor dice que está bien. Okay. Entonces usted se imagina la escena, mi querido hermano y hermana. Si aquí se oyó hermoso, ¿no se oyó hermoso? ¿Se oyó hermoso o no? Sí se oyó bonito, ¿no? Ahora imagínenselo si fueran miles y miles y miles diciendo eso. Y gritando así con el mismo gozo que ustedes. Porque sí gritaron con gozo. Amén. Ahora sí no leyeron en do menor. Ahora sí lo dijeron con júbilo, con gozo. Entonces miles y miles. La gente que iba adelante y la gente que iba atrás. ¿Quiénes eran esos? Bueno, la gente que iba atrás eran los que venían con él, que se encontraron en el camino, los que acamparon fuera de la ciudad, y la gente de adelante era la gente que estaba ya en la ciudad ahí recibiéndolo. Entonces todos coreando a una gran voz, todos coreando al mismo tiempo estas hermosas frases. Y es que la multitud comienza a gritar Hosana. ¿Sabe qué era lo que significaba la palabra Hosana? Por eso es importante también entender los motivos que tenía la gente para alabar o aclamar al Señor Jesucristo. Y eso nos enseña para ver si nosotros también tenemos los motivos correctos para alabar al Señor o no. La palabra Hosana es una palabra aramea que significa salva o rescata. Entonces es lo que le estaban diciendo al Señor. Sálvanos o rescátanos. Pero no piensen ni por un momento que ellos estaban pensando en sálvanos del pecado, sálvanos de la culpa, rescátanos de Satanás. No, ellos no estaban pensando en eso. Ellos estaban pensando en sálvanos de quién? De Roma. Sálvanos de Roma. Tú eres el único que nos puede salvar de Roma. Tú eres el único que nos puede rescatar de Roma. Tú eres el único que puede iniciar una revolución aquí. Y nosotros te vamos a seguir porque tú eres nuestro rey. Cuando usted lee el Evangelio de Juan, en el capítulo número 6, ¿usted se acuerda cuando la alimentación de los 5,000? ¿Se acuerda de eso? Que siempre he dicho que en realidad no eran 5,000, porque la Biblia dice 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños, debieron haber sido por lo menos unos 20,000. O sea, el Señor Jesús alimentó por lo menos a 20,000. Si usted sigue leyendo la historia en el capítulo 6 del Evangelio que escribe San Juan, usted va a ver que al final lo querían hacer rey al Señor Jesús. Y el Señor Jesús se les pela, se va. ¿Por qué? Porque no era la clase de rey. Él es rey, pero no era esa clase de rey que estaban esperando ellos. Entonces se les va, ¿no? Entonces ahora que lo están recibiendo, esa gente que lo conoce, que presenciaron ese milagro o que supieron que él había hecho ese milagro, ellos lo están esperando y están pensando que ahora sí se les va a hacer. Esa es la oportunidad que ellos habían estado esperando y ya entró aquí nuestro rey. El punto es que Jesucristo, como dije, sí es rey, pero no es esa clase de rey. Entonces ellos lo estaban alabando a él por los motivos incorrectos. Y cuando usted alaba al Señor por los motivos incorrectos, pues entonces puede haber una gran decepción cuando el Señor no hace las cosas que usted esperaba que hiciera, porque usted no lo alabó por los motivos correctos. Bien lo dijo nuestro hermano Juan hace un momento. Mucha de esa gente que estaba gritando Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, mucha de esa gente se decepcionó después cuando vieron que no hizo ninguna revolución y que después lo arrestaron. Y cuando lo estaban juzgando, mucha de esta gente que gritaba Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, ahora gritaban crucifíquenle, crucifíquenle. Y si usted hubiera estado ahí con esa gente y le hubiera preguntado a una de esa gente, oye, ¿qué te pasa? Porque pues no estabas grite y grite apenas el domingo, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, y ese le hubiera dicho, pero este no sirve para nada. No sirve para nada, no hizo lo que yo esperaba que hiciera. Dios mío, qué tristeza.
Qué tristeza alabar al Señor por los motivos incorrectos. Porque eso nos hace entonces decepcionarnos, como si Él estuviera para someterse a nuestra voluntad, a nuestros deseos o a nuestras órdenes. Los mismos discípulos tenían también la misma convicción. Y eso que estaban con Él 24/7, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, estaban con Él. Juan capítulo 12, Juan 12, 16. A ver, ahí está. Hay que ponerle otro 20. Juan capítulo. ¿Qué? Está jugando esta cosa conmigo. A ver. Juan capítulo. Juan capítulo 12, versículo 16 dice que los discípulos entendieron las cosas hasta que el Señor Jesús fue glorificado, o sea, hasta después de su resurrección. Porque aún sus discípulos que estaban con Él las 24 horas del día, los 7 días de la semana, aún ellos estaban esperando que Él fuera el rey revolucionario, el rey que viniera a traer una revuelta ahí contra Roma, y ellos estarían dispuestos a tomar las armas para seguirlo a Él como rey. Por eso seguramente la decepción de muchos vino cuando el Señor Jesucristo entró a la ciudad y lo reciben como rey porque Él es rey. Pero en lugar de irse al palacio real para tomarlo y sacar de ahí al rey, al que estaba ahí impuesto por Roma, en lugar de hacer eso, el Señor Jesucristo se fue al templo. Gracias. ¿A ver si ve? Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Y este te lo doy o no? Mejor hacían la antigüita. ¿Verdad que sí? Algunos nos sentimos más cómodos así, a la antigüita. Los jóvenes todo lo modernizan. Pero los que ya estamos viejitos, nos gusta así a la antigüita. Entonces, ellos estaban esperando esa clase de rey, pero no era esa clase de rey el que había venido. Si era un rey que los iba a salvar, pero no del poder de Roma, sino del poder de Satanás. Los iba a liberar del yugo, pero no del yugo romano, sino del yugo satánico. Les iba a traer libertad y les iba a traer vida eterna. Versículos 10 y 11. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Quiénes estaban preguntando? Pues obviamente la gente que no le conocía, porque como dije hace un momento, acuérdense que el Señor Jesús realizó la mayor parte de su ministerio fuera de Jerusalén. Entonces había mucha gente en Jerusalén que no lo conocía todavía y eran los que estaban preguntando. Pero la respuesta también de los que le dieron la respuesta a esos que preguntaban, mire qué respuesta fue la que le dieron. Dijeron: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. No piensen ni por un momento que estaban minimizando la figura de nuestro Señor Jesucristo. No lo estaban haciendo. No lo estaban haciendo. No estaban diciendo: este es Jesús, un profeta. ¿Verdad que no dice así? Dice: este es Jesús, ¿qué cosa?
el profeta. Este es el profeta. Y cuando dicen este es el profeta, es el profeta que ellos estaban esperando desde Deuteronomio capítulo 18 versículo 15. Imagínense desde los tiempos de Moisés. Ellos están diciendo ese del que habló Moisés en 18:15, en Deuteronomio 18:15, ese es este. Eso es lo que le está respondiendo la gente. Y seguramente si hubiéramos estado ahí en esa escena, le hubieran preguntado, ¿y tú cómo sabes que él es él? Gracias, hermano. ¿Tú cómo sabes que es él? Y entonces hubieran respondido, porque lo hemos visto enseñando con autoridad. Lo hemos visto haciendo señales, milagros y maravillas. Lo hemos visto en su integridad como persona, su santidad como persona. Este es el que tiene dominio sobre la naturaleza, tiene dominio sobre Satanás, tiene dominio sobre los demonios, tiene dominio sobre la enfermedad, tiene dominio sobre la muerte. Este es el que estábamos esperando. Seguramente eso fue lo que respondieron ahí. En conclusión, mire, hermano, tristemente la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, ¿usted cree que fue triunfal? ¿Sí? ¿Sí? Pues muchos piensan que no, porque estaban con mucho gozo recibiendo al Rey, pero resulta que el viernes se les acabó el gozo. ¿Por qué se les acabó el gozo? Porque lo crucificaron. Se les acabó el gozo porque lo crucificaron. Su única esperanza de ser libres había muerto, y había muerto de la manera más humillante, más vergonzosa que podía existir. Con la pena máxima que se le podía dar al criminal más peor que pudiera haber. Y así fue como sentenciaron al Señor Jesucristo. Pero claro, es que como dije hace un momento, cuando ellos alabaron al Señor, lo estaban haciendo por motivos incorrectos. Y como no les cumplió lo que estaban esperando, pues entonces vino la decepción. Y entonces esa entrada triunfal fue entrada de fracaso. Pero fue entrada de fracaso para ellos. Porque la entrada triunfal sí fue entrada triunfal. Porque a pesar de lo doloroso, a pesar de que realmente lo crucificaron de una forma humillante y vergonzosa, la historia no se acabó ahí. No se acabó ahí. Fue entrada triunfal porque a los 3 días resucitó. Y porque Él resucitó, entonces daba muestra o daba evidencia de que todas sus enseñanzas eran ciertas, de que todas las promesas eran ciertas y que todas se iban a cumplir y que Él era quien dijo ser. Y que por lo tanto las promesas, lo que faltaba por cumplirse, tenía la garantía de que se iba a cumplir. Así que sí fue una entrada triunfal. Porque por esa entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén, a pesar de todo lo que pasó, la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él resucita nos da a nosotros la esperanza también de que nosotros tampoco moriremos, sino que viviremos. Amén. Así que sí fue entrada triunfal. Y eso, mi querido hermano, eso es lo que estamos celebrando el día de hoy. Eso es lo que celebramos, no otra cosa. Celebramos al Rey victorioso, celebramos al Rey todopoderoso, celebramos al Rey que nos trajo perdón de pecados, que nos trajo salvación, que nos trajo vida eterna. Y por eso, y escuche bien, mi querido hermano, porque eso es la razón por la cual estamos nosotros aquí recordando la entrada triunfal. Y por eso, por todo eso que Él hizo, Él se merece toda nuestra alabanza, pero no solamente nuestra alabanza. Él se merece nuestra entrega, nuestro compromiso con Él, todo nuestro compromiso con Él, con su obra y con su palabra. Él se lo merece por todo eso que Él dicho.
Tengo 15 años de ser pastor, mi querido hermano y hermana. Y desde el año 1, que me tocó mi primera Semana Santa, siempre he dicho que Semana Santa es un tiempo no tanto para ver películas que nos hablan sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo, no tanto para llorar, que mucha gente le gusta ver películas en esa semana y llorar por cómo mataron al Señor Jesús y decir pobrecito, pobrecito. No es eso el objetivo de celebrar Semana Santa, mi querido hermano. No es ese el objetivo de Dios cuando Él quiere que nosotros recordemos la Semana Mayor. No es eso. El objetivo de Él es que usted y yo valoremos eso que Él hizo, para que nosotros podamos establecer un compromiso de vida con Él, para que nosotros alabemos a Él por las formas correctas, para que nosotros podamos ser como esos discípulos que obedecieron sin cuestionar, sin poner excusas, que simplemente porque el Señor dijo háganlo, ellos lo hicieron, no pusieron ninguna excusa. Eso es Semana Santa. Semana Santa, mi querido hermano y hermana, es un muy buen tiempo para que cuando usted valore todo eso que hizo el Señor Jesucristo, todo ese precio que Él pagó que no tenía que pagar. Él pagó un precio que no era de Él, era suyo. Cuando usted valore eso, entienda entonces el poder y el alcance de la salvación y pueda entregar su vida a Él de verdad. O sea, tal vez usted lo ha hecho de manera sincera, pero todavía sigue poniendo barreras para convertirse en un discípulo de Él. Y el Señor Jesucristo, aquí mismo, al final del Evangelio de Mateo, Él les ordena a sus discípulos que vayan por todas partes y no les dice, vayan y evangelicen y hagan cristianos. ¿Verdad que no les dice eso? ¿No? ¿Qué les dijo que hicieran? Discípulos. Y un discípulo es una persona que obedece. Es una persona que no cuestiona. Eso es un discípulo. Esos son los que hacen falta en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Si la iglesia de nuestro Señor Jesucristo estuviera compuesta más por discípulos que por solamente creyentes, el evangelio de la salvación estuviera más extendido por todas partes. Las iglesias estuvieran todavía mucho más fortalecidas en su fe. Las iglesias estuvieran tan fortalecidas que rechazarían todas esas falsas doctrinas que se están metiendo el día de hoy. Tan solo porque son bonitas, son novedosas, atraen a la gente, traen mucha gente, traen multitudes, pero que son contrarias a lo que Dios dice en su palabra. Entonces, Semana Santa, mi querido hermano y hermana, es un tiempo para reflexionar en eso. Es un tiempo para decir, wow, Señor, todo eso lo hiciste por mí. ¿Por mí? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que lo hagas por mí? Yo no me merecía que tú hicieras todo eso por mí, pero lo hiciste. Y su manera de darle gracias al Señor porque lo hizo, entonces sería, ahora Señor, pídeme lo que quieras. Pídeme lo que tú quieras, yo estoy para ti. Quiero servirte a ti. Quiero entregarme a ti. Quiero seguirte a ti a todas partes y hacer lo que tú me digas. Y que entonces las palabras del apóstol San Pablo se conviertan en nuestras palabras cuando él dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Entonces, mi querido hermano y hermana, Semana Santa va a ser una Semana Santa de verdad. Ahora sí va a ser una Semana Santa de verdad. Una Semana Santa personal y no solamente religiosa. Y mi pregunta es, ¿usted quiere hacer ese compromiso con Dios?
¿Le gustaría hacer ese compromiso con Dios? No me tienen que contestar a mí. Contésteselo al Señor, porque el Señor le está preguntando. ¿Quiere hacer ese compromiso con Dios o quiere seguir poniéndole excusas para no servirle y seguir diciendo que usted es un creyente, un cristiano? Pero, como dirían aquí, de la secreta, que nadie lo sabe. Vamos a ver. Padre precioso, gracias, Señor, por este tiempo de la entrada triunfal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la ciudad de Jerusalén. Ahora también nosotros, Señor, queremos abrirte las puertas de nuestro corazón, las puertas de nuestras vidas, para que el Señor Jesús entre triunfante a nuestras vidas. Hoy queremos también nosotros tendernos delante de Él, postrarnos delante de Él, pero queremos hacerlo por los motivos correctos, no como hicieron aquellos en aquel tiempo por los motivos incorrectos. Nosotros queremos hacerlo por los motivos correctos, sabiendo que sí vino a liberarnos, pero vino a liberarnos de una esclavitud mucho más poderosa que simplemente estar sometida a un reino. Vino a someternos, vino a liberarnos de la esclavitud a la que estábamos sometidos por Satanás, la esclavitud del pecado. Él vino a traernos libertad y vino a traernos vida nueva y vida en abundancia. Y por eso, Señor, en esta mañana de domingo que recordamos esa entrada triunfal, hoy queremos abrir esas puertas para que Él entre triunfante en nosotros y poder hacer ese compromiso de vida delante de tu Hijo, Señor. Y decirle, Señor, mi manera de agradecerte por todo lo que tú hiciste, mi manera de agradecerte por ese sacrificio en la cruz, es dándote todo lo que soy y todo lo que tengo. Todo lo pongo, Señor, delante de tus pies. Quiero someter mi voluntad a tu voluntad. Quiero que tú me digas, Señor, lo que tú esperas de mí y lo que tú quieres que yo haga. Y yo, Señor, lo voy a hacer. Que ese sea nuestro compromiso, Señor. Que ese sea el motivo correcto por el que te estamos alabando esta semana, Señor. Y en esta semana que estamos recordando a la Semana Santa, la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, podamos reflexionar en ese compromiso de vida que tú esperas de nosotros y poderte dar la respuesta que tú esperas de nosotros. En Cristo Jesús oramos y el pueblo de Dios dice, amén.